Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar una semanita más, un día más en este hogar, en esta casa, compartiendo el Evangelio, llenándonos de este conocimiento maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este ministerio se llama Salvos por la Gracia. Nuestro lema es honrando la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquí estamos para glorificarlo a Él, glorificar lo que Él hizo por nosotros. Así que ese es nuestro propósito cada vez que nos reunimos. Le damos la bienvenida también a aquellas personas que nos van a escuchar eventualmente en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de internet, www.salvosporlagracia.org. Les damos las gracias por sintonizarnos, por escucharnos y esperamos que podamos sembrar un poquitico de la semilla de la fe en sus corazones. Gracias a ustedes por estar acá en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Bendecidos, el tema de esta tarde, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Para muchos de nosotros va a ser realmente un resumen de lo que ya sabemos. Pero como dice Pablo, no me canso de repetir las mismas cosas porque para vosotros es provechoso, ¿no? Es también, y lo podemos usar como un mensaje evangelístico para las personas que no conocen al Señor y que necesitan saber cuál es el mensaje del Evangelio. Vamos a tomar bastantes notas como siempre. Por alguna razón me estoy acostumbrando a darle un significado a cada palabra dentro del contexto de lo que leemos. Entonces, por ahora les voy a pedir paciencia porque vamos a apuntar varias cositas, vamos a desglosar, ¿no?, lo que vamos a leer. Vamos a poner bendecido en sus notas el mensaje del Evangelio es del amor y la gracia de Dios para con nosotros. Y esto es importante, por medio de Jesucristo. No hay otro medio, bendecidos, de recibir este amor y esta gracia, si no es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, la mayoría de las veces, por lo menos, cuando el apóstol Pablo habla de algo en cuanto a Dios, dice por medio de Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús. Tiene que ser en Cristo bendecido, de lo contrario, no podemos llegar al Padre. El mensaje del Evangelio también es ese. El mensaje del Evangelio te dice que no es suficiente creer en Dios solamente. Te lo voy a poner como una nota. El mensaje del Evangelio te dice que no es suficiente creer en Dios, sino que tiene que ser por medio de Jesucristo. Porque Dios es un concepto, ¿qué cosa? Dios, bendecidos, es un concepto universal, ¿no? La mayoría de las personas creen que hay un Dios. La mayoría de las personas creen que el universo se hizo o lo hizo un ser supremo, ¿no? Lo que sucede es que Dios puede ser cualquier cosa para cualquier persona. Sí, señor. Ahora, cuando nosotros hablamos del mensaje del Evangelio, estamos hablando del testimonio de Dios precisamente en cuanto a su Hijo Jesucristo. Porque Dios es un concepto universal. Pero cuando nosotros reducimos en un sentido de ser específico de cómo llegamos a Dios, reducimos todo concepto, toda ideología y nos limitamos a Jesucristo, entonces Jesucristo viene siendo una piedra de tropiezo para las personas. ¿Por qué las personas tropiezan cuando se les habla de Cristo? Porque no todo el mundo cree
que Cristo Jesús vino en carne, porque no todo el mundo cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque no todo el mundo cree que Jesucristo es la manifestación de Dios en la tierra. Dios es Dios, ¿no? Dios es un ser universal, Dios es un concepto universal. Es más, tú le preguntas a un evangélico, un católico, un musulmán, un testigo de Jehová, cualquier religión, ¿ustedes creen en Dios? Todos te van a contestar a la misma vez, sí, toditos. Pero no quiere decir que todos tengan la verdad. Los que creemos solamente en Jesucristo como el único camino al Padre, esos son los que estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es del amor y de la gracia de Dios para con nosotros por medio de Jesucristo. Nadie, bendecidos, puede conocer el amor si no es por la gracia. Nadie puede conocer el perdón si no es por la gracia. Nadie puede conocer la misericordia de Dios si no es por la gracia. Todo lo demás es un asunto de mérito. Y eso está, ¿qué cosa? Eliminado dentro del Evangelio. Todo lo demás es un asunto de jactancia. Todo lo demás es un asunto de obras. El mensaje del Evangelio es del amor de Él, de la gracia de Él, por medio o por lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es elemental comprenderlo, bendecido. Vamos a ir a Romanos 5, 6, por favor. Tengo que volver a revisar a ver si hay disponibles. Romanos 5, 6. Aquí hay muchas notas que vamos a apuntar, muchas cositas que vamos a circular, por favor. Gloria al Señor. Te recuerdo lo que leímos anteriormente. El mensaje del Evangelio es del amor y la gracia de Dios con nosotros por medio de Cristo. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza. En esa parte ahí, bendecidos, por favor, quiero que circules sin fuerza o débil. Sin fuerza o débil. Esa palabra ahí significa, en mi versión dice sin fuerza. Mira lo que significa, por favor. Enfermo, frágil, débil, en otras palabras, incapaz. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, enfermos, frágiles, débiles, incapaces, quiere decir, bendecidos, que no éramos capaces de lograr una justificación con Dios. Éramos incapaces, débiles, enfermos, frágiles, de lograr una reconciliación con Dios. Te recuerdo cuando Jesucristo, en los días de su carne, en la historia del joven rico, le dijeron, pero entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Correcto? El Señor dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando Dios nos ha alcanzado a nosotros, que somos llamados y escogidos, en el momento que nos alcanzó, que nos habló por medio del Evangelio, estábamos débiles, enfermos, frágiles, incapaces, bendecidos, de poder lograr una justificación y una reconciliación con Dios. Ese es el primer paso para un ser humano ser salvo. Reconocer su incapacidad delante de Dios. Y te voy a explicar por qué más adelante. Entonces leemos, porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, enfermos, frágiles, débiles, incapaces, a su tiempo, ¿qué hizo? Murió. Sacrificio, ¿no? Eso es un sacrificio, eso es sangre. Murió por los impíos. Impíos, irreverentes. Significa también malvados. ¿Y por qué lo estoy haciendo, bendecidos? ¿Por qué quiero que quedemos claros con lo que estamos leyendo?
Por esto, bendecidos, porque queremos honrar el amor y la gracia de Cristo. Tenemos que entender quiénes éramos antes, en qué condición estábamos, cuando Cristo Jesús nos escogió y nos amó y nos salvó. No es porque éramos buenos, es porque éramos malos. Dice que en su tiempo murió por los impíos, por los irreverentes, por los malvados. ¿Estamos en el 7? Dice, porque apenas, y esta es la lógica, ¿no? Esto es una lógica humana, bendecido, lo que el apóstol Pablo va a decir ahorita. Eso es todo lo que es. Porque no hay ni un justo, ni hay ni uno bueno, ¿correcto? En eso estamos claros. Sí. Ok. Dice, porque apenas morirá alguno por un justo. ¿Qué está usando el apóstol Pablo? Una lógica humana, ¿correcto? Que hay uno que es mejor que otro, que no es tan malo que otro. Entonces, lógicamente, alguien puede atreverse a morir por alguien que es bueno o que es más justo o mejor que otro, ¿correcto? Eso es una lógica humana. No quiere decir que ese justo a quien Pablo llama o a ese bueno a quien Pablo se refiere sea bueno ni justo lo suficiente como para ser salvo por medio de sus obras. ¿Estamos claros? Imposible. Ok. Dice, porque apenas morirá alguno por un justo, aunque quizás por uno bueno alguien aún osara a morir. Dice, mas Dios encarece o muestra su amor. Mira lo que describimos, ¿no? Su amor. Este es el Evangelio, este es el mensaje del Evangelio, bendecidos. Para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué cosa? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio, bendecido. Ese es el mensaje del Evangelio. Uno bueno muriendo por gente mala. No solamente uno bueno, sino Jesús perfecto, ¿correcto? Sin mancha y sin contaminación, el Cordero perfecto. Muere por los malos. Muere por los malos. Verso 9. Pues mucho más, siendo ahora justificados, circule esa palabra justificados, por favor, y pon declarados justos o inocentes, bendecido. Bendecido, solo nos tenemos que poner a pensar las cosas y los errores que hemos hecho en la vida, ¿no? Para comprender el amor y la gracia de Dios, que a pesar de todo lo que somos, no solo lo que hemos hecho en el pasado, sino los errores que vamos a cometer en el futuro, que por cierto ya Dios lo sabe y sin embargo nos salvó por su gracia. Él, por medio de la fe en Jesucristo, nos declara justos y nos declara inocentes. Ese es el mensaje del Evangelio. Abandonamos esta condición por el sacrificio de Cristo, por la perfección de su obra en la cruz del Calvario y por medio de la fe en Él. Por eso es que no hay manera, bendecidos, de justificarnos delante de Dios por medio de otra persona o de otro, de un ritual, de cualquier manera fuera de la fe en Jesucristo. Y vamos a aprender algo muy interesante hoy. Dice verso 9 otra vez, pues mucho más siendo ahora justificados o declarados justos e inocentes por su sangre. Nota que en el verso anterior dice Cristo murió, ¿correcto? Es lo mismo. Cuando él habla de murió, estamos hablando de su sangre. Cuando él habla de su sangre, estamos hablando de su muerte. Es lo mismo. Por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, mira lo que dice ahí, bendecido, si siendo enemigos, circule esa palabra, por favor, si siendo enemigos, ¿tú sabes lo que significa esa palabra, bendecido? Mira, adversarios, éramos adversarios de Dios, contra Dios. ¿Y tú sabes qué significa adversario? Mira, adversario, esa es la misma palabra de Satanás. Porque esa es nuestra carne, tu carne es tu diablo, bendecido. Eso es lo que se revela delante de Dios, contra de Dios.
Dice, porque si siendo enemigos, adversarios, fuimos reconciliados. Bendecido, ¿en qué condición estábamos cuando Dios nos reconcilió? Estábamos en la condición de impíos, de irreverentes, de malvados, de adversarios. Éramos un Satanás. Cuando Pedro le dice al Señor, tal vez no tienes que ir a la cruz. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo que él estaba poseído, le estaba diciendo que él era un adversario en contra de lo que él quería hacer, el Señor Jesucristo. Eso es todo lo que le estaba diciendo. Pero la palabra es la misma. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Circula, por favor, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese es el Evangelio. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo? Siendo enemigos, siendo impíos, siendo malvados, siendo adversarios. Mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso que tú acabas de leer ahí es la prueba de que la salvación es para siempre. Sí, Señor. Nunca vas a perder tu salvación. Eres salvo, siempre salvo. Aunque a la gente le duele esa frase, pero eres salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque si siendo enemigo te perdonó, y ahora estando reconciliado con Él, vas a ser salvo de la ira. Porque ya estás reconciliado con Dios. Si siendo un irreverente, un malvado, un adversario, te salvó en esa condición, ahora estando declarado justo e inocente, eres salvo para siempre, bendecido. No te puedes perder. Imposible. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Circula por favor esa palabra que dice salvos, seremos salvos. Seremos salvos, eso significa, mira, librar. Seremos librados, seremos salvos. Significa proteger. ¿Tú sabes qué? Te voy a poner entre paréntesis. Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto. Sí. Proteger, librar. Esa es tu Pascua. La que hemos hablado todos estos estudios de la cena del Señor. Dice, mucho más, ya reconciliados seremos salvos, librados, protegidos. Esa es nuestra Pascua por su vida, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su vida. Ve por favor a Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Recuerda, el mensaje del Evangelio es del amor y la gracia de Dios para con nosotros. No nos podemos olvidar, bendecidos, que aunque nos profundicemos en doctrina y conocimiento, no nos podemos olvidar que esto tiene que ver con el amor y la gracia de Dios siempre. Si no tenemos otra cosa que decir en el día, vamos a darle gracias al Señor por el amor, la gracia y su misericordia por nosotros. No tienes que decir más nada. Dios quiere que seamos agradecidos con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es todo, bendecido. De esa manera honramos su obra. Imagínate tú lo que es morir por pecadores, por impíos, por adversarios, y que nosotros no le demos ni gracias a Dios. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que muchas veces hacemos un favor y no nos dicen nada y nos sentimos mal, sí o no? El agradecimiento es lo más maravilloso que puede existir en el corazón de un ser humano. Y es lo que más te lo va a agradecer otra persona. Que tú seas agradecido con lo que esa persona hace. No hay otra cosa. Si alguien te presta algo y tú se lo devuelves y tú le dices gracias por habérmelo prestado, el agradecimiento para esa persona significa más que le hayas devuelto lo que le prestaste. Porque es importante el agradecimiento. ¿Estamos ahí bendecidos? Dice, y a vosotros os dio vida estando ¿cómo? Muertos. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros delitos. En vuestros delitos y pecados. Circula la palabra delitos, pon transgresión. Delitos, transgresión.
Pecado ya sabemos qué significa, ¿no? ¿Se acuerdan? Errar al blanco. Sí. Pecado, la traducción original de pecado significa errar o fallar al blanco. Quiere decir que no damos una, en otras palabras. No damos una nunca, no con Dios por lo menos. Básicamente fallar. Dice, y a vosotros os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo o en algún momento anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Circula esa palabra espíritu, pon alma racional, por favor. Alma racional. Esa palabra espíritu es una alma racional. Quiere decir que es un ser humano, ¿no? Una alma que razona. Dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, el alma racional que ahora obra en los hijos de desobediencia. Bendecido, circula esa palabra desobediencia. Es muy importante lo que vas a escribir ahorita. Palabra desobediencia significa incredulidad. Incredulidad, esa es la desobediencia. No creer, bendecido, es la desobediencia. No creer en qué? En el testimonio de Dios en cuanto a su Hijo Jesucristo. Es lo que explicamos al principio. Él viene siendo la piedra de tropiezo. Esa palabra desobediencia significa incredulidad. Después, entre paréntesis, pon obstinada y rebelde. Esa es la traducción de esa palabra en el griego. Obstinada y rebelde. Quiere decir que son personas obstinadas y rebeldes a no creer el mensaje del Evangelio. Y así, ¿qué cosa? Anduvimos nosotros algún tiempo. Pero en esas condiciones, Dios nos escogió porque tuvo misericordia y amor por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio, bendecido. El Evangelio es algo bueno para gente mala. Acuérdate todo lo que acabamos de leer. Dice, entre los cuales todos nosotros también nos condujimos en otro tiempo. Quiere decir que nosotros estuvimos en el mismo bote, bendecido. Tú y yo no somos inocentes en el sentido de haber sido rebeldes con Dios y en contra de Dios y adversarios de Dios, pero por su gracia y su misericordia, tú y yo estamos aquí hoy en día escuchando este mensaje. Dice, entre los cuales todos nosotros también nos condujimos en otro tiempo en las concupiscencias o en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Qué éramos? Hijos de ira. Hijos de ira también como los demás. Esa era tu condición, tu condición, tu condición, mi condición. Pero, mira lo que dice después. Dice, sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Circula esa palabra rico y pon abundante. Dice el verso 4 otra vez, sin embargo, empero Dios, que es rico o abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6, y nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Circula esa palabra en. En. Te voy a la descripción. Denotando posición, estado, coma, relación de reposo en los lugares celestiales en nuestra posición, nuestro estado, nuestra relación de reposo, Cristo Jesús. ¿Por qué es una relación de reposo? Porque un poquitico antes dice que nos, ¿qué cosa? ¿Qué hizo? Nos sentó. ¿Por qué nos sentó?
Porque estamos en una posición ¿de qué? De reposo. Y nos sentó juntamente ¿con quién? Con Cristo, porque Cristo ya reposó de todas sus obras. Ya terminó su obra, bendecido por nosotros. Cuando Él dijo, consumado es, ahí reposa de todas sus obras. Te lo voy a volver a leer. Y nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar, posición de reposo, juntamente con Él, porque también Él ya acabó la obra en los lugares celestiales en... Esa palabra en denota posición, un estado. Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo es tu posición con Él. Tu estado de hijo. Qué hermoso. Bendecido, qué transición del verso 1 al verso 4 y el verso 5 en adelante. Ya estamos justificados por Él. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, librados, protegidos por la fe, certeza y convicción, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda qué cosa? Excluida. ¿Correcto? Gracias, Señor. Verso 10, porque hechura suya somos. ¿Hechura de quién? De Él. Creados por Él en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Es más, las obras buenas, bendecidos, las cuales nosotros hacemos, ya Dios las había preparado por nosotros. O sea que no tenemos méritos ni por creer ni por hacer las buenas obras que podamos hacer. Pon en tus notas, por favor. El mensaje del Evangelio es acerca de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. El mensaje del Evangelio es acerca de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. El mensaje del Evangelio es acerca de Jesucristo, su vida, su muerte y resurrección. No es acerca de inventos de hombre, no es acerca de rituales, no es acerca de doctrinas raras, no es acerca de filosofías y huecas sutilezas. Es acerca de lo que el Evangelio dice que es, bendecido. Pon como referencia a lo que acabas de escribir Romanos 1 del 1 al 6. Romanos 1 del 1 al 6, por favor. 1 del 1 al 6. Dice aquí, Pablo, siervo. Esa palabra siervo, bendecido, significa esclavo. No sé si lo quieres poner. Siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios. El mensaje del Evangelio, ¿correcto? Amén. Que Él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido? El mensaje del Evangelio. ¿Y es acerca de quién? De su Hijo. De su Hijo, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, fue declarado ser el Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad, porque fue perfecto, por la resurrección de los muertos, el único que ha resucitado, bendecido. Jesucristo, el Señor nuestro, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia de fe entre todas las naciones por su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Bendecidos, escribe por favor el Evangelio. Esto es muy importante, bendecidos. Nos llama a renunciar o a morir a nuestro yo y creer, confiar plenamente en Cristo Jesús, nuestro
bienestar espiritual. El Evangelio nos llama a renunciar, a morir a nuestro yo y creer, confiar plenamente en Cristo, nuestro bienestar espiritual. Bendecido, esto es la verdadera fe. Si tú dices tener fe y crees que eres salvo por obras, no tienes fe. Si tú dices que tienes fe o crees y tienes que hacer un ritual, un sacramento para ser salvo, no crees, no tienes fe, no tienes una creencia que te salva. ¿Has creído en qué? En vano. Has creído en vano. No hay salvación por obras. Si una persona obra, no tiene fe suficiente, no tiene una fe verdadera, no tiene un creer verdadero. ¿Por qué? Porque el Evangelio claramente nos dice que creer es confiar plenamente en Cristo Jesús para tu bienestar espiritual. Para poder hacer eso, bendecido, tienes que morir a tus capacidades personales. Tienes que comprender cómo Dios te llamó para ser salvo, y lo acabamos de leer, ¿sí o no? Lo leemos en Romanos 5, lo leímos en Efesios 2. Ve a Lucas 9, por favor. Lucas 9. ¿Qué queremos hacer, bendición? Mira, queremos machacar tu ego y darle gloria y honra a nuestro Señor. Lucas 9, 22, página 101. Lucas 9, verso 22, por favor. Mira qué interesante lo que vamos a leer ahorita. Este es el Señor Jesucristo hablando, diciendo: es menester o es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Nuestra Pascua, ¿correcto? La Pascua anunciaba los sufrimientos del Mesías. Es menester que el Hijo del Hombre, o es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio, ¿correcto? Pero el Evangelio nos llama a renunciar o morir a nuestro yo. Mira lo que dice el Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Circula eso, por favor. Niéguese a sí mismo. Te voy a escribir lo que significa en el original esa palabra o esa expresión. Y esto es lo que nos pide el Señor para nuestro beneficio. Niéguese a sí mismo significa repúdiese a sí mismo. Significa negar o negarse. Significa rechazar o rechazarse, y significa desconocer. En otras palabras, olvídate de ti mismo, bendecido. Como dijo Pablo, porque ya no digo yo, el Espíritu de Dios. Correcto. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, repúdiese a sí mismo, niéguese, rechácese, desconózcase a sí mismo. Tome su ¿qué? Su cruz. Siga. ¿Cuántos días? Cada día, bendecido. Cada día. Todos los días nos negamos a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Le seguimos. En otras palabras, no confiamos en nuestras capacidades, sino que le seguimos a Él porque confiamos en lo que Él hizo. Él te acaba de decir lo que Él iba a hacer. Dice: sea muerto y resucite el tercer día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, repúdiese a sí mismo, desconózcase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere, ¿qué cosa? Salvar su vida,
La perderá. ¿Qué es eso? Lo contrario a negarse. Correcto. Por favor, circula esa frase, que quisiere salvar su vida. Inclinarse, que quisiere salvar su vida, significa escoger, preferir, desear, inclinarse. ¿Cómo lo leemos entonces? Porque cualquiera que quiera salvar su vida, o quiera escoger su vida, o quiera preferir salvar su vida, o desea salvar su vida, o quiere inclinarse él mismo a salvar su vida, ¿qué va a pasar? La pierde. La perderá. Y cualquiera que perdiere su vida, negarse a sí mismo, por causa de mí, ¿qué va a pasar? Este la salvará. Queremos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, en nuestras propias obras, en nuestros propios ideas, rituales, filosofías, para salvarnos si en nuestra conciencia, bendecido. Aquí lo que te está diciendo es que si en nuestra conciencia está el temor de la necesidad de hacer algo para salvarnos, vamos a perder. Pero si nos negamos a nosotros mismos y le seguimos a Él y confiamos plenamente en Cristo Jesús, nuestro bienestar espiritual, entonces vamos a salvar nuestra vida. Verso 25, mira. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y se pierda a él mismo? O se destruye a sí mismo. Mateo añade una pregunta en ese verso y dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el hombre, bendecidos, por su propia alma para salvar su propia alma? ¿Qué podemos dar? Si acabamos de leer en Romanos 5 y en Efesios 6 que nos escogió muertos en delitos y pecados. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos, bendecidos? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal, el Hijo del Hombre, se avergonzará cuando vendrá en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. Terminamos con Romanos 10, por favor. Niéguese a sí mismo. Romanos 10. Verso 8. ¿Sabes qué es la fe, bendecido? ¿Sabes qué es creer? Confiar plenamente en Cristo Jesús, tu bienestar espiritual, y negarte a ti mismo. Esa es la verdadera fe, ese es el verdadero creer en Él. Si nosotros decimos creer en Él y queremos obrar y salvar nuestra propia vida, no confiamos plenamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos hace falta crecer todavía en ese conocimiento. Si tuviera, dice, la fe de un grano de mostaza, que un grano de mostaza es una cosita así, moveréis montañas. Pero el problema es que si Él no nos otorga esa fe, no tenemos esa fe, no podemos producir esa fe. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, un muerto tú le hablas, no puede contestarte, no puede levantarse, a menos que Cristo resucite a ese muerto, que es lo mismo que alumbrar tu entendimiento y entender el Evangelio y nacer de esa simiente incorruptible. Si no es por eso, estamos perdidos, bendecidos. Romanos 10, 8. Dice, más que dice, cerca te está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Esa palabra fe significa confianza. Esta palabra de fe, confianza. Esta es la palabra de fe, o esta es la palabra que confiamos, que predicamos, o la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres. Esto es negarte a ti mismo, bendecidos. Sí. Pon ahí, por favor, y creyeres. Eso significa tener fe, dar crédito, confiar a Cristo. Lo que te había dicho antes, confiar a Cristo
nuestro bienestar espiritual. Eso es lo que significa ahí cuando él dice, y creyeres. Tener fe, dar crédito, confiar a Cristo, nuestro bienestar espiritual. Básicamente, ¿qué cosa? Negarte a ti mismo, bendecido. No querer tú salvar tu vida. Tomar tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Tu carne. Y seguirle. Lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Creyeres, tener fe, dar crédito a Él, confía a Cristo, tu bienestar espiritual. Negarte a ti mismo. Coge tu cruz, síguele, aún con esa carne que tienes. Pero lo vas a seguir en ¿qué? En fe, en confianza, no viendo tu carne que es como de ¿qué? 100 años, como decía Abraham. Abraham dice que no se debilitó en la fe, aún siendo de 100 años, y él no pudiendo producir al hijo de la promesa, porque tenía 100 años y Sara era estéril, pero sin embargo dice que él no se debilitó en fe. Así somos nosotros. Nosotros espiritualmente somos de 100 años o más. Dice que su cuerpo estaba como muerto. ¿Cómo nos escogió en Él? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero a pesar de nuestra condición, bendecido, tenemos que ser como Abraham, creer el mensaje del Evangelio, la promesa del Evangelio, tener fe, confianza, creer y confiar a Cristo, nuestro bienestar espiritual. Pero para eso, bendecido, tú tienes que decir, yo no me puedo salvar. Tienes que negarte a ti mismo, coger tu cruz, tu imperfección, y lo que vives en la carne, vivirlo por la fe del Hijo de Dios. Esa es la salvación. Ese es el mensaje del Evangelio, bendecido. Más claro no te lo puedo decir. Verso 9 otra vez. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres y confías en Cristo, tu bienestar espiritual, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos o le resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvos, libre, ¿verdad? Librado, protegido. Porque con el corazón se cree, en la misma palabra de creyeres, para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, es la misma palabra, no será avergonzado. Esta palabra es la palabra pisteus. Significa negarse a sí mismo, bendecidos, confiar en Cristo plenamente el bienestar espiritual de uno. Esa palabra significa creer, creyeres. Esa es la verdadera fe, bendecidos. Esta es la verdadera fe. Si decimos creer, pero por si acaso déjame bautizarme, por si acaso déjame tomarme el juguito, por si acaso déjame ir a cumplir los sacramentos, por si acaso déjame guardar el sábado. Bendecido, no nos estamos negando a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de salvarnos. El mensaje del Evangelio es en referencia a Cristo Jesús, su amor y su misericordia. No habla de nuestra capacidad como humanos de salvarnos o mantener nuestra salvación. Habla del amor y la misericordia de Dios para pecadores como nosotros, bendecidos. Y ahora estamos como justificados, reconciliados, declarados justos e inocentes en cuanto al pecado se refiere, y por lo tanto somos salvos para siempre. Y esta es la promesa, el verso 11. Y aquí tenemos que confiar y quedarnos aquí toda la vida, bendecidos. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere o confiare, no será avergonzado. ¿Cuándo no será avergonzado? Cuando vamos a ser salvos de la ira. No vamos a recibir juicio
de Dios porque ya estamos en la familia de Dios. Hemos sido hechos hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bendecidos. En conclusión, confiemos en el Señor para nuestro bienestar espiritual, para nuestra vida eterna, para nuestro destino espiritual bendecido. Poniendo los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, librados y protegidos. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. Estamos felices y contentos por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué lindo que el Señor nos escogió, aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora estamos perfectos en Cristo Jesús por su obra y no por nosotros. Estamos perfectos, bendecidos. Estamos justificados, estamos